Hola, buenos días a todos. Les habla la doctora Norma Valderrábano del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Estoy grabando para Medscape en español desde Anaheim, California. Vamos a hablar un poquito sobre el síndrome de Cute largo. El síndrome de Cute largo es la canalopatía hereditaria más frecuente. Se llaman canalopatías porque estas enfermedades arritmogénicas que pueden heredarse están ocasionadas por mutaciones en genes que codifican proteínas muy importantes que se llaman canales iónicos. Estos canales iónicos se encuentran en la membrana celular de los cardiomiocitos y su función justamente es abrir y cerrar para que iones importantes como sodio, el potasio y el calcio pasen hacia adentro o hacia afuera de la membrana celular y participen en la generación del potencial eléctrico transmembrana del cardiomiocito. Cuando existen mutaciones en estas proteínas, estos pacientes pueden desarrollar arritmias. Las arritmias que ocasionan el síndrome de Cute largo son arritmias muy peligrosas, arritmias que incluso ponen en riesgo la vida del paciente y que pueden ocasionar también la muerte súbita. Se trata de arritmias de tipo de la taquicardia ventricular o de la fibrilación ventricular. En la taquicardia ventricular y en la fibrilación ventricular lo que sucede es que el corazón late de manera muy rápida y muy caótica. Cuando el corazón está latiendo de esta manera es incapaz de bombear una adecuada cantidad de flujo sanguíneo hacia el cuerpo, particularmente algunos órganos vitales como el cerebro. Al no recibir flujo sanguíneo suficiente al cerebro, estos pacientes presentan desmayos, pérdida del estado de conciencia, síncope como tal, convulsiones e incluso muerte súbita. Es muy importante conocer que un paciente que se desmaya o que tiene alguna arritmia de estas tenga estas enfermedades y para sospecharlas debemos conocerlas. El tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones hace el diagnóstico del síndrome de Cute largo. Se mide el segmento de donde inicia la Q hasta donde termina la T y después esto se corrige con base en la frecuencia cardíaca. Existe una fórmula conocida como la fórmula de Bassett, que es relativamente sencilla, en la cual medimos el segmento QT y después lo dividimos entre la distancia de RR y su raíz cuadrada. Un QT corregido de mayor a 460 milisegundos debe reevaluarse, particularmente en todo niño o joven en el que existe antecedente importante en la familia, por ejemplo, una muerte súbita, desmayos o arritmias peligrosas. Actualmente disponemos de herramientas tecnológicas muy útiles para poder identificar cuáles son los genes que están causando estas enfermedades. Estoy hablando en particular de la secuenciación masiva de nueva generación. En la actualidad, gracias a secuenciación masiva de nueva generación, podemos diseñar paneles grandes que incluyen un número importante de genes, genes asociados, candidatos, algunos ya conocidos, otros todavía en estudio, y de esta manera podemos buscar las mutaciones que están ocasionando la enfermedad. Si conocemos cuál es el gen mutado y cuál es la proteína que no está funcionando bien, podemos de una manera más dirigida establecer el tratamiento de los pacientes. La secuenciación masiva de nueva generación ahorra tiempo, cada vez se han reducido más los costos y es muy importante hacer la solicitud de este estudio. Importantemente también es la interpretación. Hay que tener mucho cuidado a dónde se manda este tipo de exámenes y, por supuesto, el cardiólogo y el electrofisiólogo son las personas que deben interpretar el resultado que la compañía entrega con base en la clínica, las características familiares, personales y sobre todo el tipo de arritmia, las características eléctricas del electrocardiograma. Una vez que se establece el diagnóstico en un paciente o en un probando, es importante estudiar también al resto de la familia. Algunos pacientes con síndrome de Cute largo no manifiestan un Cute largo demasiado prolongado en el electrocardiograma, pero sin embargo pueden tener las mutaciones y también requieren vigilancia y tratamiento. Para Medscape en español, desde Anaheim, California, les habló Norma Valderrábano del Hospital Infantil de México Federico Gómez y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.